Vamos a orar para que Dios nos dirija en este sermón. Escuchemos tu palabra. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocer más de tu palabra, Señor, entender cada vez más qué es lo que tú nos quieres revelar a través de ella. Sabemos que todo lo que está allí escrito no fue escrito por hombres, aunque tú los usaste, pues, sino que está ahí consignado todo lo que tú quieres saber, todo lo que tú quieres que nosotros sepamos de ti. Te damos gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Que seas tú hablándonos directamente. Te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como es Navidad, la palabra que envuelve todo el significado de este evento para mí, es la palabra Emmanuel. Emmanuel, que en varias partes de la Biblia, en Isaías y en Mateo, se define qué es lo que quiere decir Emmanuel. No es solo el nombre de alguien. El significado de esa palabra es Dios con nosotros. Dios con nosotros. No es cualquier cosa decir Dios con nosotros. Tiene un significado supremamente profundo que nunca podremos explicarlo suficientemente. Nadie lo podrá explicar suficientemente ese milagro, el significado de toda esa, de lo que es esa palabra y de lo que significa en sí la Navidad y el nacimiento de Cristo Jesús. Y así es como de ese tema vamos a hablar hoy, lógicamente. Emmanuel, Dios con nosotros, y vamos a ver algunos versículos de Lucas 1 y de Lucas 2. Ningún relato, ninguna historia será lo suficientemente descriptivo del acontecimiento más importante de la humanidad. Cualquiera que lo escriba siempre se va a quedar corto en palabras para describir ese acontecimiento. Y aquí se dice que el más importante de la humanidad, el nacimiento de Cristo Jesús, y no solo su nacimiento, no podemos quedarnos en su nacimiento, sino en lo que significó toda su vida aquí en la tierra y su ascenso al cielo. No podemos quedarnos así como en la historia común y corriente no nos quedamos estudiando o conociendo la infancia de Albert Einstein, que pocos de nosotros, yo ni siquiera sé nada de la infancia de Albert Einstein o de Simón Bolívar o de cualquier otro personaje de la historia, quedarnos en el estudio o darle tanta importancia al nacimiento, poco. Es decir, no sabemos casi nada de la infancia de George Washington, aunque se sabe, hay historias sobre eso, pero no es tan importante, se habla más de lo que hicieron durante la vida, ¿sí? Pero cuando se refiere a analizar la historia del nacimiento de Cristo Jesús, no sucede como con los otros personajes de que la infancia pues, no tiene mucho que ver, sino solo lo que hizo durante la vida. Para Cristo Jesús esa infancia significó mucho. La vida de él desde la infancia, desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, es importante. Y tenemos que estudiarlo a fondo y saberlo apreciar y entender. Porque solo de esa forma conocemos la grandeza y el poder de nuestro Dios. Este acontecimiento del nacimiento de Cristo Jesús, ese acontecimiento de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, que se encarne y se vuelva hombre, es algo que solo es comparable con la misma creación. Imagínense ustedes la creación, el momento de la creación, tan majestuoso cuando empieza Dios a crear todo con el poder de su palabra. Asimismo, ese fenómeno tan espectacular de la creación es comparable con el nacimiento de Cristo Jesús.
Porque que venga Dios, el creador de todo, y se vuelva hombre y se vuelva como uno de nosotros, eso no es fácilmente comprensible si entendemos quién es Dios y si entendemos qué es un hombre. Que el Todopoderoso, el creador del universo, quien sostiene todo con la fuerza de su poder, decida humillarse y convertirse en un ser igual a las criaturas que él mismo hizo, es un hecho tan extraordinario que nunca podrá perder su importancia a pesar de que lo repitamos miles de veces. Nosotros hemos escuchado la historia de la Navidad muchísimas veces, muchas veces. Pero esa historia nunca nos va a cansar. Difícilmente cada uno de nosotros dice, eso yo ya lo sé, eso ya no, pase la siguiente hoja que eso yo ya lo conozco. Nadie, porque cuando uno empieza a escuchar esa historia, si uno se trata de compenetrarse con el momento y de entenderlo, para uno nunca será de más. Siempre sentirá un efecto, no sé cómo describirlo, en uno el recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Que Dios mismo decida hacerse hombre para que en una misma criatura se fundan, se solden, se conviertan en uno, el poder sobrenatural e infinito de Dios con la humanidad frágil y dependiente de un hombre. En la persona de Jesús es un acto que no solo representa su gran poder creador, sino también su humildad y su amor incondicional. ¿Por qué humildad? Humildad porque un todopoderoso querer encarnarse en algo que no tiene casi importancia. La otra vez, hace un tiempo, me acuerdo que hacíamos una comparación entre que yo fuera el creador, por decir algo, de las hormigas, y tengo ahí mi hormiguero ahí en una urna de cristal, y yo los veo allá todas esas hormigas que yo hice, y que se la pasan peleando y discutiendo y metiéndose en problemas y todo esto, y yo quiero solucionarlo, quiero ayudarles a que vivan mejor, y yo convertirme en una hormiga para tratar de ayudarlos, porque yo me humillo, dejo de ser todo lo que soy y me convierto en una hormiga allá para intervenir y, hombre, que lleven una vida mejor. Y voy a eso y me matan las otras hormigas. Y yo sabiendo. Es algo espectacular que Dios haga eso, se humille de esa manera, se vuelva hormiga, se vuelva hombre, débil, humilde. Decíamos que no representa solo su gran poder, sino que representa su humildad y su amor incondicional. Y hablamos de amor incondicional ya refiriéndonos a lo que Él hizo durante la vida, el motivo por el cual Él hizo eso, su amor incondicional, el amor hacia nosotros los hombres, el de que si yo necesito ir allá y morir en la cruz, yo lo hago. Eso es amor que solo Dios puede tener. Este hecho no solo es incomparable por su esencia milagrosa, sino la razón por la que Dios decidió hacerlo. Y vamos a hablar de 3. Dios se encarnó en la persona de Jesús. Dios se encarnó en la persona de Jesús para 3 cosas. Hay muchas cosas, pero voy a mencionar solo estas 3. Primero, se encarnó se volvió hombre para vivir una vida santa y sin pecado. Para eso lo hizo. Para entregarse voluntariamente a morir en una cruz
y pagar así la condena y castigo eterno que cada uno de nosotros merecemos por nuestros pecados. Y la tercera, vino, murió y resucitó para salvación de todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Esas tres cosas, esas tres razones por las cuales podemos decir que Cristo se encarnó tienen mucho significado. Cada uno de nosotros debemos profundizar en el estudio de eso y disfrutar del amor de Dios. Después de que Lucas, en lo que hemos visto en los domingos anteriores que se estuvo predicando acá, mi hijo, después de que Lucas en el capítulo 1 describiera los hechos precedentes al nacimiento de Jesús, nacimiento de Juan el Bautista, la incredulidad de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, la aparición del ángel Gabriel a María, anunciándole que había sido elegida para por medio de ella Jesús se encarnara. Lucas ya describió eso. Entonces Lucas continúa su relato con la visita de María a Elizabeth, a su prima, la madre de Juan el Bautista. Durante esa visita, María pronuncia una alabanza a Dios conocida como el Magnificat. Llega María a visitar a Elizabeth, el saludo, lo que pasó ahí, y como resultado de todo eso que Elizabeth le dice a María, ¿yo quién soy para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y las otras cosas que le dijo. Después de eso, María pronuncia esa alabanza llamada el Magnificat, que representa principalmente tres cosas acerca de María. Esto se deduce del Magnificat. Una, la humildad, la sencillez y la fe en Dios por parte de María. Muy significativas. Su humildad, su sencillez y su fe en Dios. Segundo, el reconocimiento por parte de María de ser pecadora, porque dice que necesita un Salvador como todos los hombres. Al decir ella que necesita un Salvador, ¿quién necesita un Salvador? Pues todos nosotros que somos pecadores y estamos destinados al infierno. Ella reconoce toda esa situación y dice eso, que necesita un Salvador. Y la tercera cosa que dice ahí María es, o que se extrae al leer el Magnificat, es su gran conocimiento de la palabra de Dios, su gran conocimiento del Antiguo Testamento. Cada frase es una alusión del Antiguo Testamento. Mucho conocida de la palabra. Y lo voy a leer. Entonces, María dijo, después de lo que le dijo Elizabeth a ella, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, le dijo varias cosas. Después María contesta y dice, María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta tu sierva, pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre.
Cada renglón de esos lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y la forma como la Virgen María hila y expresa todos esos versículos del Antiguo Testamento, pues es algo extraordinario, tanto que eso es muy conocido y tanto que se le llama eso el Magnificat, porque esa es la primera palabra, creo que en griego, de lo que ella está diciendo. Hay una, ¿cómo se llama eso? Una composición musical, digámoslo así, una ópera o alguna cosa así, no, ópera no, que se llama así, el Magnificat. Y escúchenla, es una música excelente que muestra la grandeza de eso. Después de transcribir la alabanza de María, estamos hablando de Lucas, Lucas describe los hechos alrededor del nacimiento de Juan el Bautista, incluyendo la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Profecía que vemos cumplida en la vida de Jesús y conocida como el Benedictus. Esta profecía, así como el Magnificat de María, lo mismo, está llena de alusiones al Antiguo Testamento. Entonces tenemos el Magnificat, parte de María, y tenemos la oración, la profecía de Zacarías, que se llama el Benedictus. Es interesante que cada uno de nosotros nos pusiéramos en esa tarea y buscar en el Antiguo Testamento cada uno de los versículos del Magnificat y del Benedictus, y ver y apreciar el conocimiento que tenían de las Escrituras. Esta profecía dice así, la de Benedictus, la del Benedictus, la que dice Zacarías, en Lucas 1:67 dice: y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, su padre refiriéndose a Juan el Bautista: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, refiriéndose a Juan el Bautista. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Esa es la profecía de Zacarías. Y fíjense todo, que si nos ponemos a pensar en la vida que ya conocemos de Cristo Jesús, cómo todo esto se cumplió. La gran mayoría se cumplió y otras cosas que están por cumplirse. Casi al pie de la letra de lo que es la vida de Cristo Jesús y el propósito de su venida para el perdón de los pecados. Y lo que dice aquí, desde los tiempos antiguos, salvación, nos da salvación de nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuáles son tus enemigos? No, yo no tengo ningún enemigo. Yo me la llevo bien con todo el mundo, diríamos algunos de nosotros. ¿Seguro? Nuestros principales enemigos son el mundo, el demonio y la carne. Y si hay alguien aquí que diga que no tiene esos enemigos, pues sería alguien
muy especial en este mundo. El mundo sobre todo, el mundo. Nosotros a veces no consideramos al mundo como un enemigo, pero es un enemigo. La palabra de Dios dice, el que está con el mundo está contra Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, como tenemos que vivir dentro del mundo, nosotros queremos reformar al mundo. Nosotros quisiéramos que el mundo se portara como personas cristianas. Quisiéramos eso. Y los criticamos porque no se portan bien, porque no se portan como cristianos. Pues lógico que no se portan como cristianos porque son del mundo. No son creyentes, amigos del pecado, amigos del demonio, amigos del pecado. Pero nosotros no entendemos y queremos es reformarlos para que se porten bien estando dentro del mundo. No, sabemos que la única forma de que ellos pueden vivir bien es recibiendo a Cristo Jesús en su corazón por poner la fe en Él, la fe en que Él es Dios, en que Él vino a pagar en la cruz por sus pecados. Es la única manera. Pero nosotros quisiéramos que se portaran bien. ¿Cómo? ¿De dónde? El demonio está acechándonos a cada momento, poniéndonos trampas, y la carne, nuestros deseos pecaminosos, que es continuo esos deseos en nosotros. Gracias a Dios, nosotros los cristianos, eso ha venido disminuyendo por la transformación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, y cada vez es menor, y cada vez es menor, y cada vez es menor. Sí estamos nosotros permitiendo al Espíritu Santo que nos llene por medio del estudio de su palabra, porque es la única manera que el Espíritu Santo puede actuar en ti, si tú te llenas del conocimiento de Dios. De resto, pues seguirás con ese enemigo ahí encima. Después de todo esto que acabo de decir, viene el gran relato del nacimiento de Jesús. Ese gran relato de Lucas en el capítulo 2. Nunca deja uno de sobrecogerse y de admirar cómo actuó Dios y cómo dio a conocer el milagro de la encarnación de su Hijo. ¿Cómo lo dio a conocer? Todas estas palabras, vuelvo y digo, las puso Dios en su palabra para que tú la escuches y la sopeses y le des la importancia que tiene cada aspecto. Leamos, capítulo 2. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es la primera parte de lo que relata Lucas. Y uno dice, bueno, sí, eso fueron los hechos, sí, está bonita la historia, pero si uno se pone a analizar las cosas y profundizar un poco, puede uno mirar, por ejemplo, dice acá, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. Bueno, un detalle ahí que no tiene mucha importancia, diría uno. Al César, segundo César, le dio por hacer ese empadronamiento, ese censo, para poder contar a todos los que estaban bajo el dominio romano y tenerlos bien ubicados y poder cobrarles suficientes impuestos, porque como todo poderoso de esta clase quieren más y más, y necesitaba él ese censo para poder cobrar más impuestos. Entonces uno dice, ve, qué bueno. Es decir, qué casualidad, se le ocurrió a César
se le ocurrió a César hacer eso, y claro, por eso entonces José se fue con María hacia Belén. Claro, lógico. Menos mal, porque si no, si César no hubiera hecho eso, imagínense, ya no se hubieran cumplido todas las profecías que hay en la Biblia. Menos mal César hizo eso, ¿cierto? No, es Dios. Ahí lo que uno puede ver única y exclusivamente es la soberanía de Dios, que por su providencia hace, deshace, pone, quita, promueve, frena las cosas para que su profecía, su plan, el plan general del mundo, el plan general y sobre todo el plan de salvación funcione. Y Él actúa en las personas, cambia a las personas, pone a esta persona a hacer esto, pone a esta persona a decir sí, a decir no. Eso no es de que, uy, qué tal que César no hubiera hecho eso, entonces no hubiera nacido en Belén. Y las profecías que están en el Antiguo Testamento de que Jesús, el Mesías, tenía que nacer en Belén, en el mismo pueblo donde nació David. Nada es casualidad. Dios orquestando todo lo que está sucediendo aquí en este caso. Todo se cumplió según el tiempo de Dios. En el momento exacto de la historia del mundo se cumplió lo que Dios tenía programado, de que fuera en ese momento, de que en ese trayecto ya se le llegaran los días a María para su alumbramiento. Todo eso Él lo produjo así. ¿Para qué? Para que tuviera que nacer en un sitio así, mostrando la humildad de Dios, mostrando la humildad de Jesús, su sencillez. De cualquier otro rey, de cualquier otro personaje, pues esperaría que Dios, pues no, pues que nazca en un palacio, o al menos en una buena casa o cosas así, porque, bueno, al fin y al cabo es mi hijo, va a ser de todo eso, pero al menos que nazca en buen sitio. No, Dios quería mostrar su humildad, su sencillez y su amor por ti. Mostrar hasta qué punto Él se podía bajar para que tú a la larga pudieras ser salvo. Todo sucedió en el momento exacto que Dios lo programó. La Biblia profetizó que el Mesías nacería del linaje de David y que nacería en Belén. Eso ya estaba profetizado. No fue César Augusto que le hizo un favor a Dios, no, es Dios promoviendo eso. En Miqueas 5:2 lo dice. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ya lo había dicho Miqueas muchos años anteriores. Después sigue Lucas relatando el nacimiento. Historia que nunca, es decir, nunca estará mal para nuestros oídos y la voy a repetir. Los pastores y los ángeles. Ustedes lo saben muy bien. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¡Wow! Imagínense eso, trasládense ustedes a ese momento, a esa situación. Tú estás allá en el monte oscuro, sí, con mucha oscuridad ahí con otros pastores lidiando con las ovejas y arrumándolas para protegerlas durante la noche. Están en eso. Ahí los pastores eran considerados los más pobres, prácticamente eran como los desechables de la sociedad y ellos estaban ahí tratando de trabajar ahí con las ovejas, cuidándolas y demás. Cuando sucede esto de que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¡Wow! La gloria de Dios
Sabe uno que en los relatos de la Biblia, cuando se habla de que de estar en la presencia de Dios, siempre dicen lo mismo y tuvieron gran temor. ¿Por qué? Si Dios es amor, Dios es benevolente, Dios es misericordioso. ¿Por qué cuando Él muestra su gloria? ¿Por qué cuando Él se muestra un poco? Porque nadie lo puede ver completamente. ¿Por qué a las personas les da temor? Porque no dicen, uy, miren, qué bien, miren tan bonito. No, les da temor. Así le pasó a ¿quién? A Pablo. Pablo cuando iba a caballo y la gloria del Señor lo tumbó. Esa luz lo destelló y lo tumbó del caballo. O el relato de Isaías en el capítulo 6 respecto de la visión que él tuvo de Dios. Lo mismo, le dio un gran temor. O de Job, o de los que iban en la barca y vieron cómo Jesús mostró su gran poder al calmar las aguas, que les dio temor, temor. ¿A ti te da temor al pensar en el poder de Dios? ¿A ti te da temor de que Él, en su momento dado, diga, yo a ti no te conozco? No me digas, Señor, Señor, yo no te conozco, vete de acá. Y uno, no, espera, yo te explico. Tendrá uno esa gallo para decirle, no, espera, te explico bien, yo te explico qué fue lo que hice y qué no hice, lo que sea. Ante Dios, ante esa gloria que aquí, cuando medio se ve, es tan grande y deslumbrante que lo que produce es temor. Apareció esa luz a los pastores. Qué momento tan espectacular. ¡Wow! ¿Qué haría uno? ¿Qué harías tú al frente de la gloria de Dios? Yo creo que en ese momento uno ve, no sé qué pase, pero como le pasó a Job y tal vez a Isaías, de que vieron ahí en ese momento toda su pecaminosidad. Todos sus pecados lo vio ahí. Contra ti solo he pecado. Yo creo que ellos vieron eso. Ese temor tan grande ante algo tan santo y puro como Dios. Eso les pasó a los pastores. Mas el ángel les dijo, no temáis, tranquilos, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Al fin llegó el Mesías, dirían algunos de los pastores. Al fin el Mesías profetizado desde cientos de años llegó. Llegó el Mesías, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Acostado en un pesebre. Y aquí dice pañales. Pero tengamos en cuenta la época, las condiciones. No son pañales desechables de los que conseguimos aquí en la tienda y que están todos a la medida. No, son pedazos de trapo cortados ahí a medio y utilizados para abrigar a los bebés. Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre en el sitio donde comen los animales. ¿Qué podrías pensar tú? Estabas ahí al pie de los pastores, ves eso, te dice eso el ángel, vas y buscas dónde fue que nacieron y lo ves ahí, envuelto en esos pedazos de trapo y acostado en un pesebre de esos. ¿Este es el Mesías? ¿Este es el Mesías? Esto es lo que profetizaron desde tantos años. Ese niño tan débil. Pero al mismo tiempo ellos se maravillaron. ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Ellos se maravillaron y dijeron, wow, es cierto lo que nos dijo el ángel.
todo es cierto y no puede ser cierto si esto si no viene de Dios. Esto es de Dios, Él es el Mesías. Y salieron contentos a decírselo a todo el mundo. Eso es lo que pasó con los pastores. Y estando en eso, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, imagínense, está uno ahí y ya no es solo un ángel que les está diciendo eso, no es la luz esa nomás, sino es una multitud de huestes celestiales, ángeles y ángeles y ángeles y más ángeles. Una multitud de ejércitos celestiales, todos ellos alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Dice la palabra de Dios. Mucho mejor esta traducción que otras. Gloria a Dios en las alturas, decían todos los ángeles. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. No como se dice normalmente y en todas las cosas que uno ve. Paz en la tierra para todos los hombres. Jesús nació, paz para todo el mundo. ¿Hemos tenido paz? ¿Hemos tenido paz? ¿Podemos decir que Jesús vino y trajo paz? No es sino ver ahí alrededor y verá que sí trajo paz. No, no trajo paz. Incluso Jesús lo dijo, yo no vengo a traer paz. Yo vengo a que contienda el hijo con el padre y la hija con su mamá, si no están de acuerdo conmigo. ¿De qué paz está hablando aquí entonces? Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Quiénes son los que van a tener paz? Los hombres en quienes Él se complace. ¿En quienes Él se complace? En quienes creen en su Hijo Jesús, que vino a morir en la cruz. Solo ellos, dice aquí, en quienes Él se complace. El que lo obedece, ¿en qué? El que lo obedece en creer en su Hijo Jesús. El que lo obedece en lo que dice Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos son los que en los que Él se complace. Para ellos es que hay paz. Y lo podemos atestiguar muchos de nosotros que a veces en nuestras circunstancias terribles que nos suceden a veces, podemos encontrar paz en medio de la tormenta porque tenemos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Y podemos tener paz. Podemos estar pasando por la enfermedad más terrible y sufriendo dolor y lo que sea. Pero tenemos paz para con Dios porque confiamos en Él. Porque sabemos que todo lo que nos sucede está determinado por Él. Y que confiamos en Él plenamente. Si Él nos sana bien, si no nos sana también. Así como Jesús. Pasa de mí esta copa. Le ora a Dios. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si me la pasas bien, si no me la pasas también. ¿Y qué dijo Dios? No, no te la paso. Súfrela. Y así debemos nosotros entender las cosas. Pero tenemos paz interior a pesar de que la respuesta de Dios sea no. Debemos tener paz porque es Dios actuando en nosotros. Él está con nosotros. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que los oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios
por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. ¿Se imaginan a esos pastores cuando llegaron allá al pueblo y cómo hablarían con toda la gente? Oiga, mire lo que vimos, mire lo que nos pasó, es el Mesías y está aquí y pasó esto y los ángeles y la multitud de ángeles. ¿Se imaginan esa emoción de ellos al haber sido testigos de ese hecho? Todo esto también sucedió para dar cumplimiento a la profecía de Isaías, a la profecía de Isaías escrita 700 años antes, la que dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él es nuestro Señor Jesús, cuyo nacimiento celebramos hoy. Podemos estar gozosos de que Dios cumple sus promesas y la promesa de su Hijo la cumplió, y que por eso nosotros podemos ser salvos, podemos gozarnos todo lo que queramos. Dios puso los ojos en ti y permitió todo esto en la vida de su Hijo para ti. Oh, gracias Dios. Gracias Dios por tu Hijo. Gracias por tu amor. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias por tu Hijo. Gracias Señor porque nos muestras a través de tu palabra cuán grande eres, cuán misericordioso eres, cuán amoroso eres, Señor. Padre Santo, dar a tu Hijo para morir de la forma como murió tu Hijo, Señor, para que cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos, Señor, es la muestra de amor más grande que podemos tener. Padre, gracias. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Te oramos que sigas obrando en nosotros, que nos sigas transformando, Señor, para que podamos ser fieles testigos tuyos, Señor, y podamos salir gozosos a contarle a todos los demás del nacimiento de tu Hijo y de la promesa que tú nos das de que si creemos en Él podemos tener vida eterna. Gracias, Padre del cielo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.